En esta charla de hoy vamos a tener tres segmentos: la parte de definición, de introducción al BEP y aplicaciones BIM en obra, ¿no? Hemos hecho esto en distintos estados de Venezuela con la intención de llevar el BIM pues, a todas las regiones del país y hacer que en Venezuela se consolide una comunidad BIM, que es lo que nosotros aspiramos para poder lograr implementar el BIM de una manera correcta en nuestro país, ¿no? Bueno, mi persona, los que no me conocen, pues soy ingeniero civil, tuve un trabajo en el Colegio de Ingenieros como directivo gremial, después me dediqué al mundo empresarial, bueno, y no voy a ahondar mucho en el tema. Un segundito, si por favor pueden poner en silencio los micrófonos, que deben estar en silencio todos. Déjenme ver si por aquí hay un micrófono que está... Ok. ¿Para qué estamos haciendo esto, no? Este tema de hacer estas charlas. Los objetivos BIM que persigue DataLine y el que persigue, por supuesto, el Colegio de Ingenieros de Venezuela es la actualización profesional de los colegas en primera instancia para lograr la implementación del BIM en nuestro país de una manera correcta, y para la consecuencia que va a traer esto es mejorar los procesos en obras y activos para definitivamente entrar en el siglo XXI con esta preparación y metodología. La Junta Directiva del Colegio hemos tenido un acuerdo legalizado pues, para este tema, para la de promoción, a través de la Junta Directiva Nacional y con todo el Colegio de Ingenieros de Venezuela, la Junta Directiva, quise decir, y también en la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros, que pues, es la organización legislativa del Colegio de Ingenieros de Venezuela. O sea que este acuerdos que hemos llegado han pasado por las instancias respectivas, y la estrategia que se siguió en Venezuela inicialmente es impulsar el BIM, la promoción inicial, investigación, por supuesto, tuvo que tener de eso mucha investigación para poder impulsar el BIM correctamente, trabajar con un vocabulario. Se propuso el primer diccionario hispanoamericano, para lograr una correcta implementación que a través de los BIM Tours que estamos haciendo, de que haya una difusión, una estimulación de las personas para alcanzar un grado de madurez BIM. Esa es la intención. Que Venezuela entre pues, a este tema. Se han hecho una serie de eventos, por supuesto, a nivel regional. Hemos hecho algunas promociones en Venezuela y hay varias organizaciones que están promoviendo el BIM en Venezuela. Tenemos la gerencia, estamos haciendo este diplomado que está en concordancia y acordado con la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela a través de un convenio que se firmó con la institución. Estamos haciendo este BIM Tour para promocionar el BIM a nivel de todo Venezuela y, bueno, por supuesto, a nivel latinoamericano. Y también mostrando el nivel que hay en Venezuela, que sí somos capaces de trabajar en este tema y estamos preparándonos pues, para abordarlo, ¿no? Queremos motivar a los anfitriones regionales de todo el país que constituyan la comunidad BIM regional, que es lo que va a ser esa red de personas informadas en el tema BIM, que van a servir para difundir los eventos, los webinars, etcétera, que hay a nivel nacional e internacional, y traer ese conocimiento para Venezuela. Entonces esa es la idea, que constituyan su comunidad. Ya nosotros tenemos una, le vamos a dar los datos a continuación para que vean cuáles son. Hemos visitado ya esta primera parte del país, que es Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas, Sucre y Guárico. Estos son los estados que hemos visitado. También hicimos la segunda fase, que es Mérida, Táchira, Falcón, Portuguesa, Zulia y Carabobo. Y estamos en esta gira ahora, que es la tercera fase, Aragua, Yaracuy, Lara, Barinas, Trujillo, que estamos hoy. ¿Okay? Y vamos con la cuarta fase, que es el Tamacura, Amazonas, Apure, Vargas, Miranda y Distrito Capital, que son la última etapa para complementar esa primera vuelta por todo el país. Y ese es vamos luego a hacer un BIM Tour World de Venezuela, que es para motivar a que venezolanos y expertos extranjeros internacionales nos ayuden pues, a hacer esta promoción, esta consolidación del BIM en Venezuela. Y estamos invitando también a todos los que quieran participar a nivel nacional e internacional a postular sus trabajos para ese BIM Tour. Y también para el evento que tenemos ya un año, esta sería la segunda edición, el Hablemos BIM Venezuela, el segundo Hablemos BIM Venezuela, que sería en noviembre. ¿Okay? Y bueno, aquí estamos con el último, esto fue el último diploma, la última cohorte del diplomado que estamos nosotros
formando en Venezuela, que ya salió pues la primera corte en el tema de Diplomado Internacional de Gerencia de Proyectos con BIM, lo cual nos satisface que tenemos inscrito para este nuevo diplomado que empieza el 12 de septiembre. Tenemos ya inscritos de 6 países de nuestro continente, ¿no? Lo cual no es un gran motivo de felicidad para nosotros. La comunicación, se está constituyendo esta comunidad BIM Venezuela, que es a través de Twitter, ¿no? Y se pueden comunicar a través de Gmail, ¿no? Y aquí están esto se lo vamos a colocar luego en el chat, los que deseen incorporarse al Twitter. Nosotros tenemos un Twitter que es de Dataline, pero ahí coordinamos muchos webinars e información diaria de lo que aparece en el mundo del tema BIM, ¿no? Es una comunidad que estamos nosotros ahí propiciando para que de ahí orbiten o se generen otras nuevas comunidades, ¿no? Ahora, el tema del BIM, ¿por qué BIM? Bueno, el BIM es porque el sector de la industria de la construcción, la arquitectura, ingeniería y la operación ha sido impactado por lo que es la tecnología, las nuevas tecnologías. Y eso ha hecho que entremos en lo que se llama la revolución 4.0 dentro de la industria de la construcción, ¿no? Esa es la razón fundamental por la cual el BIM genera una serie de cambios, y uno de los principales cambios es la justificación de por qué se realiza la construcción. La construcción ahora se realiza con fines de que sea sustentable con el tema ambiental, para optimizar costos y mantenimiento. Por eso hablamos de las distintas fases de la cual se implementa el BIM. Hablamos de ciudades inteligentes, construcción inteligente, para integrar a las ciudades inteligentes, y hablamos del gemelo digital, y aparecen nuevos procesos y actores, donde por cierto el BIM Manager es uno de los nuevos actores, no es el único actor. Hay muchos actores dentro de este esquema y hay cabida para muchas profesiones dentro del desarrollo BIM, ¿no? La pregunta que nos podemos hacer los profesionales que vemos esto, que estamos en nuestras regiones, es si estamos ante un cambio global, ¿no? Y la respuesta es que sí, estamos ante un cambio global, ¿no? Y ese cambio global, fíjense que otros países como Inglaterra lo toman desde la infancia, ¿no? La formación, habida cuenta que la infraestructura necesaria para la sociedad, y esto lo tomó de un seminario que hicimos con el arquitecto Ignacio Pérez Arnaldes de España, un gurú en el tema BIM, nos decía que ya en Inglaterra, desde pequeños, los niños los están enseñando lo que es el tema de la digitalización de la construcción, cómo aportan, porque, vamos a decir, la supervivencia de la sociedad a raíz de este tema COVID-19, pues va a depender mucho de la infraestructura adecuada que se haga en un futuro, ¿no? Y los niños son la semilla, pues, de estas organizaciones que divulgan todo lo que tiene que ver con BIM y construcción a nivel mundial. En este caso en Inglaterra, pues empiezan desde pequeño, desde ahí empieza el tema de la gestación de la formación BIM, ¿no? Y eso porque hay una explosión tecnológica donde ya en la construcción es habitual en otros países el uso de drones, robótica, control remoto, el propio uso de BIM, edificios inteligentes, ¿verdad? Estamos hablando de inteligencia artificial, de casas pasivas que no generan consumo energético. Estamos hablando de Internet de las cosas y el Internet de las industrial de las cosas, que eso va a conducir, por supuesto, que es el final del BIM, que es el cloud computing o la información en la nube, y el blockchain para darle importancia a la data, ¿no? Eso es importante, el tema de la explosión tecnológica que ha habido con la construcción, cuando vemos que estamos hablando de nube de puntos o escaneo digital, de gemelos digitales, estamos hablando de conducción autónoma, estamos hablando de impresión 3D y toda esta realidad aumentada en las obras, donde podemos nosotros ya visitar la obra antes de que se construya, ¿no? Y eso constituye pues un cambio trascendente. Entonces la pregunta es que si estamos ante un cambio global de la profesión, sí, ¿no? Estamos entre un cambio, yo diría, más importante del que hubo cuando se pasó de las paralelas y dibujo en mesa con tinta al CAD, el dibujo CAD asistido por computadora. Estamos a un cambio trascendente, que es pasar del CAD al modelo BIM, ¿no? Por supuesto que eso implica que los profesionales deban manejar estándares en la construcción, y esos estándares son fundamentalmente referidos a las normas, y es la formación profesional, y es allí donde el Colegio de Ingenieros de Venezuela tomó la batuta en este tema de promoción del BIM en Venezuela para que sea correctamente implementado y con conocimientos y sobre todo normas que hacen que esto sea aprovechable a las experiencias de otros países, ¿no?
Dentro de eso, una experiencia que estamos aprovechando, pues es la constitución de este diccionario que se propuso, que se les va a llegar a ustedes, a cada uno de los asistentes. Este es un diccionario BIN, el primero que se hizo en habla hispana a nivel mundial. Tiene fue hecho por 21 profesionales que colaboraron, 3 años de trabajo investigativo, más de 240 páginas, 850 componentes lingüísticos para tratar lo que es el tema BIN, ¿no? El tema BIN no es solamente hablar de BIN, tiene una serie de vocablos y términos alrededor que vienen todos de origen anglosajón, entonces es interesante conocer esos términos en español, ¿no? Esto se presentó en España el año pasado, este diccionario, y es utilizado en los BIN Tour que utiliza BIN Academy en España. Todos estos en distintas ciudades españolas lo están utilizando para promoverlo y en algunas universidades, ¿no? Ese diccionario es hecho en Venezuela, importante, con apoyo de España, por supuesto, de amigos españoles que nos han ayudado. Esto se iba a presentar, parte de este trabajo y lo que es la implementación de BIN en Venezuela, se iba a presentar en European BIN Summit y en el BIN 2020, que lamentablemente por el tema del COVID, pues fue suspendido para el año próximo, ¿no? Cuando hablamos de BIN aquí también tenemos que hablar del BIN maligno, el Evil BIN. El Evil BIN es aquel BIN comercial que pretende decir que el BIN es un software, que hay que comprar software solamente, y no entendemos que el BIN es una transformación de la forma como se ejerce la profesión, ¿no? Y son una serie de procesos asociados a el tema del proyecto, ¿no? Y la definición de cuáles son esos entregables, cómo se maneja esa gran cantidad de información gráfica y no gráfica que se genera en un modelo BIM, ¿no? Porque si no definimos eso al principio de cómo va a ser el BIM, entonces ¿qué dicen? ¿Qué es BIM, no? ¿Cómo se come eso, no? Y no se define eso desde el principio, pues evidentemente vamos a tener problemas de interpretación entre lo que las personas interpretan de lo que es un BEP y lo que va a recibir luego como trabajo, ¿no? Entonces es importante, y nosotros, si no definimos bien lo que es el BIM, bueno, lo que va a recibir el cliente es simplemente un modelo 3D que no está enriquecido con la información BIM. Y eso es importante, y por eso el Colegio de Ingenieros de Venezuela ha validado y ha aceptado la propuesta que se ha hecho de generar un BEP para Venezuela, que es lo que va a presentar luego Vivian, ¿no? Y es uno de los temas más comerciales que hay en la profesión. Para los profesionales, el tema del inicio del BIM empieza por la implementación del BEP, ¿no? Porque sin BEP no hay BIM, esa es la etiqueta que hemos posesionado y nos estamos ayudando con todos los profesionales que transmitan eso. Si ustedes le hablan de BIM y no le hablan de BEP, le están hablando de un BIM incompleto o de un pseudo BIM, ¿no? Ahora, ¿qué es BIM? BIM es un método de trabajo colaborativo para la gerencia de proyectos, y hasta ahí podría llegar la definición. O sea, es una gerencia de proyectos expresado de construcción de otra manera, ¿no? A través de otra filosofía de trabajo, ¿no? Porque se puede también seguir construyendo con la filosofía de trabajo anterior. Incluso se puede seguir haciendo planos dibujados con tinta, ¿no? Evidentemente que lo que va a cambiar es el uso que le vamos a dar a esa información generada allí y la eficiencia de lo que se vaya a hacer, ¿no? Esto también aplica para proyectos de rehabilitación, y eso se hace a través de la generación de un modelo virtual tridimensional, paramétrico, porque tiene parámetros, es decir, esa es la diferencia con el AutoCAD verdaderamente, que este modelado es paramétrico, y eso abarca todas las fases de una construcción, desde su concepción hasta su ejecución, su demolición o de construcción, ¿okay? Eso más o menos es lo que es el BIM, y eso fluye a través de un ciclo de vida, ¿no? Diseño, construcción y mantenimiento. Ahora, el BIM es nuevos conocimientos, son nuevos procedimientos, la gestión de proyectos, nuevos estándares, el manejo de estándares, es la evolución tecnológica de la construcción, y se dan cuenta que no es simplemente el manejo de un software. El software es una herramienta más para poder, vamos a decir, ejercer correctamente la profesión. Y por eso hablamos y mostramos esto, que hay muchísimos software. Aquí están solamente algunos de los software que hay a nivel mundial, son muchísimos software, y se puede pasar toda una vida y más de una vida tratando de aplicar todo esos software, ¿no? Entonces lo que hay que entender claramente es el proceso a aplicar, qué es lo que hay que hacer y cuáles son los software, distintos casas de software que aplican en este sentido, ¿no? En el diplomado que nosotros damos con el Colegio de Ingenieros, pues se aplican dos de los software más importantes, quiero la palabra importante, más usuales a nivel latinoamericano aquí, ¿no? Que se usa. Entonces el BIM, también otro concepto importante dentro del tema BIM entender es que el BIM se compone de 7 dimensiones básicas, ¿no? Que va de la primera, que es la idea, la segunda dimensión, que es los planos, la tercera dimensión, que es el modelo espacial tridimensional. Hablamos del 4D, que es el tiempo, la programación de la construcción en la EDT, por supuesto, que tiene que ver con el tema de gestión de proyectos.
el diseño del plan de ejecución, el 5D que va a ser el control de gastos, el 4D es planificación, ¿verdad? El 5D. Entonces, ¿cuál es la ventaja del BIM? Que nosotros podemos asociar desde el modelado 3D parámetros para poder luego planificar adecuadamente y poder visualizar la construcción antes que ocurra, ¿no? Es una adelantándonos hacia el futuro. El CD es la parte ambiental, ¿no? Es considerar la construcción en equilibrio con la naturaleza y es el llamado Green BIM, sustentabilidad ambiental, que por lo menos se considera, por supuesto, dentro del proyecto, ¿no? Y eso nos va a considerar lo que vamos a entregar al final, que es el 7D, que es para operar y mantener la edificación, el Facility Management, ¿no? La concepción del BIM con estos nuevos conceptos es que usted cuando construye una obra, primero debe saber para qué la va a construir, ¿no? Y la va a construir es para una serie de consideraciones que antes no se hacían, ¿no? Pero fundamentalmente es como que usted adquiriera un activo físico, como una máquina, como un vehículo. Cuando uno compra un vehículo, sabe que tiene que hacerle mantenimiento, ¿no? Ese es el concepto ahora del BIM. Cuando usted construye una obra, sabe que viene con sus manuales de mantenimiento y sus acciones planificadas de mantenimiento. Entonces, también existe una propuesta que hemos hecho a nivel de Latinoamérica. En el diccionario están hechas esas propuestas, que es adicionarle 3 dimensiones al BIM tradicional, ¿no? Que es la 8ª dimensión, que tiene que ver con los aspectos legales BIM, la seguridad y riesgos en la construcción. La 9ª dimensión, que tiene que ver con la construcción, y el Lean Construction, a través del método de las Planet System, ¿no? Y también lo que es la agilidad de la construcción. Y la 10ª dimensión ya es las aplicaciones del BIM. Bueno, eso será ya hacia el modelo as-built, hacia el gemelo digital. Estamos hablando ya pues de aplicaciones bastante avanzadas hacia las ciudades inteligentes en un futuro, que ojalá que nosotros veamos eso en este avance, ¿no? De la ciencia y la tecnología. Y eso se concentra pues en lo que se ha llamado las dimensiones del BIM, el flujo del ciclo de vida del activo, ¿no? Que tiene toda una teoría, pues no solamente construcción, sino también gestión de proyectos. Interesante esta lámina porque nos segmenta los costos de construcción desde su conceptualización, diseño y documentación, es el 5% aproximadamente, ¿no? En la gerencia de construcción está el 15%, o sea que una obra construirla se genera aproximadamente un 20% y en algunos casos un 30% del costo total, pero a lo largo de su vida útil esa obra va a consumir un 80%, y si nosotros no lo vemos antes, pues ahí es donde están concentrados los esfuerzos. Una de las ventajas del BIM es que permite visualizar ese 80% antes de que ocurra y optimizar esos recursos. Otro tema que le interesa a los arquitectos e ingenieros, ¿verdad? Y quiero aclarar con esto porque ha habido muchas preguntas en los chats que tenemos, ¿no? Que si esto es nada más para arquitectos e ingenieros civiles. Acuérdense que el tema de gestión de obras, de construcción, es de ingenieros y arquitectos, evidentemente, civiles y arquitectos, pero dentro de esas profesiones fluyen otras profesiones. Bueno, ¿quién va a hacer los proyectos de ingeniería mecánica? Siempre van a ser el mismo proceso que existían antes. Pues habrá ingenieros mecánicos, electricistas, todos que fluyen entre un equipo de trabajo, ¿no? Para ejecutar esto, ¿no? Ahora más bien aparecen nuevos actores. El tema de data, ¿no? Los ingenieros de informática, todos los que administran data, todo ese tema de programación, todos esos nuevas profesiones o nuevos roles que están en la construcción. Pero el tema de diseño de un edificio, la parte de espacio, eso ha sido de los arquitectos, y el tema de cálculo estructural ha sido de ingenieros. O sea, eso no va a variar, ¿no? El tema en BIM no varía, las incumbencias profesionales se llama eso. Las incumbencias profesionales se mantienen, solamente que se expresan a través de otra nueva metodología, ¿ok? Pero pretender que ahora como esto es BIM y todo, cualquiera puede, no, eso por eso es que el Colegio de Ingenieros, que le compete estas cosas, se ha involucrado para mantener pues esa claridad de que las incumbencias profesionales se mantienen, no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo, eso es así, ¿no? Además, acuérdense que las universidades son las que gradúan de ingenieros y arquitectos o de distintos profesionales. No podemos pretender graduarnos de unas cosas a través de vías distintas que no son la formación universitaria para poder luego ser reconocido por un colegio profesional y poder ejercer de una forma cabal y ofrecerle a la sociedad unos servicios adecuados, que eso es los roles de los colegios profesionales. Entonces, cuando estamos hablando de esta lámina, es una de las aplicaciones importantes de la ingeniería de inspección de obra o de supervisión o de proyectos, ¿no? Que es la vinculación entre el modelo 3D
virtual paramétrico y el tiempo, que es el tema del cronograma y el tema de costos, ¿no? Esa vinculación vamos a decir, el ciclo que se genera, ¿no? El ciclo que se genera allí, ¿no? La planificación BIM 4D, por supuesto, aquí surgirán, por ejemplo, los planificadores, los modeladores, toda esa serie de profesiones que son muy valiosos, que incluso sin ellos es imposible que esto se dé. El tema de los modeladores para mí que es fundamental, ¿no? Todas las personas que tienen unos conocimientos que yo digo que en la mayoría de los casos superan el tema de los ingenieros y arquitectos porque esos son personas dedicadas a eso, nada más, esa es su esencia de su vida. El ingeniero a veces tiene otras funciones, otras aplicaciones dentro de la obra, a nivel gerencial, a nivel de supervisión, etcétera, que le impiden en algunos casos llegar a esos niveles de precisión que tienen muchos técnicos, topógrafos, por ejemplo, o sea, ese conocimiento tan extraordinario que tiene cada persona. Y aquí hay cabida para todo el mundo, o sea, no es que, lo que pasa es que en la sociedad hay roles que son tradicionalmente definidos y que tienen una serie de responsabilidades. Por ejemplo, un edificio se cae, ¿a quiénes van a meter presos si un edificio se cae? O sea, ¿quiénes van a ser responsables? Son responsables los que firmaron los planos. ¿Y quiénes son competentes para firmar los planos? Pues los que adquieren esa responsabilidad con la sociedad y con el gremio y con el país, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta planificación 4D es bien importante, ¿no? Bien importante la planificación 4D porque es la que permite visualizar el comportamiento futuro del edificio, ¿no? Y poderlo ver antes que ocurra, ¿no? Es una visualización tridimensional, ¿no? Otro tema aquí importante es entender que una cosa es diseño y otra cosa es construcción. Bueno, siempre ha sido así, separado dos áreas y son dos profesionales y dos ámbitos de profesionales diferentes, ¿no? En el tema de diseño hay ingenieros, arquitectos técnicos, hay modeladores, hay una serie de especialidades y profesionales de gran valía incluidos en eso, ¿no? Que no necesariamente son ingenieros y arquitectos, no son de otras especialidades, ¿ok? Y en el tema constructivo también hay otros ingenieros, arquitectos, maestros de obra, supervisores de obra, controladores, planificadores de obra, etcétera. Hay una serie de profesionales también involucrados en eso, ¿no? Por eso que decía que no es un tema nada más de ingenieros arquitectos. Tal vez los ingenieros arquitectos tradicionalmente siempre han sido los que están al frente de esos procesos y por eso se asocia con ese tipo de profesiones. Aparece el tema del BIM Manager, que es el que gestiona el modelo, ¿verdad? Se entiende con la construcción y con el tema del proyecto, ¿ok? Pero son dos ámbitos de actuación distintas, ¿no? Siempre han sido así. Ahora, el BEP, que es lo importante para implementar el BIM, es un plan de ejecución para llevar a cabo el proyecto BIM. Es como una bitácora, es una brújula que dice cómo vamos nosotros a ir en el BIM, qué vamos a hacer con él y cuáles son los alcances que va a tener ese proyecto BIM y para qué va a ser. Se definen los usos que va a tener eso que vamos a hacer. O sea, vamos a llegar a un nivel de detalle LOT 500 o LOT 300, LOT 200. Eso es una de las cosas que se definen en el tema del BIM, ¿no? También se habla de cuáles son las leyes y normas que se van a aplicar, ¿no? La formación profesional requerida, los procesos legales que se van a aplicar allí, cómo es ese tema, ¿no? Toda esa capa de negocio, todas esas cosas que preguntan siempre y insisten mucho consecuentemente, y lo he visto en el chat, por eso hice esta aclaratoria, que quiénes son los que aplican el BIM, si son ingenieros, arquitectos, no, vuelvo a repetir, es un conjunto de profesionales, ¿no? Donde el ingeniero y el arquitecto tienen un rol porque, bueno, tienen una obligación social, legal, con el gremio, pero esto es un mundo bastante amplio para muchas especialidades y profesiones, ¿no? Y hay una propuesta que se hizo para Venezuela, que la basamos en Pensilvania, en la Universidad de Pensilvania, en el modelo de la Universidad de Pensilvania, pero se estudiaron varias propuestas a nivel internacional y, por supuesto, la última que fue la norma ISO 19650, que contempla cómo se maneja la información, porque fundamentalmente, y lo vamos a ver seguramente en un futuro, el BIM se va a transformar en un manejo de información. Es decir, realmente lo importante del BIM llegar al final, que es toda la información que se genera a lo largo del ciclo de vida del proyecto. También se consideran las normas norteamericanas, las normas ANSI, que son los norteamericanos, son los padres del BIM. Pues el BIM es originario, la metodología, el concepto de Estados Unidos, ¿no? Y quienes han evolucionado bastante en este tema son los ingleses, en el tema normativo, a través de las normas PAS, que se ha transformado luego en las normas ISO. O sea, poco a poco va a haber una transferencia de ciertas normas PAS que tienen que ver con BIM a las normas ISO.
También hemos validado nuestra propuesta con la norma española, con el grupo español SBIN y con el manual de aplicación del BIM en el sector público europeo, ¿no? Otro tema por el cual también tiene que haber una claridad, que tiene que haber un lenguaje de comunicación común entre todos los software, ¿no? Y ahí es como las corrientes de pensamiento, hay muchas, ¿no? Pero el que va ganando a nivel mundial y que le podemos decir que es donde todos los software están tendiendo es hacia el IFC, en el tema de la comunicación. El COBI hacia el nivel de la operación y mantenimiento, y el BCF, que es un lenguaje también desde el punto de vista de interoperabilidad de los software, ¿no? Entonces nosotros a nuestros alumnos en el diplomado le decimos, mira, tenemos que estudiar esto con calma porque por supuesto que hay tendencias en el nivel mundial comerciales que pueden decir que el IFC no es correcto, que etcétera, pero el IFC les voy a decir a través del Building Smart, que lo proponen, que es uno de los parámetros de comunicación entre los distintos software que tienen más difusión a nivel internacional, ¿no? Es un estándar, además hay normas ISO que se refieren al IFC. O sea que si ustedes escuchan por ahí diciendo que el IFC no es adecuado, que no está, bueno, lo que tienen que preguntar, bueno, entonces, ¿qué norma es adecuada? Porque nosotros los profesionales nos basamos en normas, ¿ok? Y es ahí donde el colegio de ingenieros y cualquier gremio tiene que garantizar de que hay una neutralidad tecnológica. Puede haber mucho software, pero tiene que haber una neutralidad tecnológica. Cuando ustedes lo vean que atacan el que es neutralidad tecnológica, pues quiere decir que lo que quieren es que haya, justamente no haya neutralidad, sino que tiendas hacia ese software nada más y dependas de esa casa nada más. Por eso que es importante el lenguaje de comunicación, porque puede haber mucho software, pero tiene que haber un lenguaje de interoperabilidad. Entonces, la construcción, tenemos allí la obra culminada en activo, resumo, no un activo. Estamos generando es un activo, y si es un activo requiere mantenimiento, requiere ser tratado como tal, ¿no? Un vehículo. Tenemos que cambiar el aceite, bueno, las edificaciones vienen ya con su manual de mantenimiento. Y tenemos tres grandes fases: diseño, construcción y operación. Y esas fases son las que contempla todo el ciclo de vida del BIM, ¿no? Y ahí es donde entra la propuesta BEP para Venezuela, que se ha hecho basado en las atribuciones que tiene el Colegio de Ingenieros de Venezuela para velar por el ejercicio de las profesiones que agrupa en su seno, como son todos los ingenieros y todos los arquitectos y todas las especialidades afines, ¿ok? E incluso también al nivel de técnicos, también el Colegio de Ingenieros en su seno también tiene contemplada la posibilidad de generar documentación o de generar información, porque los técnicos superiores y todo lo que son topógrafos son un componente primordial y esencial de cualquier proceso constructivo, ¿no? Si tienen que formar parte, hay que reconocer ese trabajo, ese aporte de conocimientos que normalmente, bueno, son necesarios para un desarrollo cabal de los proyectos. Los procedimientos de planificación que se establecen en el tema del BEP, primero hablamos de los usos, que es identificar para qué se va a hacer. Vamos a decir, la filosofía del desarrollo del BEP, o el plan de ejecución BIM, el Building Execution Plan. Identificar los objetivos y los usos BIM, diseñar el proceso de ejecución del proyecto BIM, incrementar el intercambio de información, que eso es lo que se aspira con el tema BIM, y definir la infraestructura de apoyo. Estos son los procesos básicos en el tema de información. Entonces el BEP requiere planeación, cómo se va a hacer el diseño, luego la construcción y la operación, para que sean cubiertas esas distintas etapas y deben estar contempladas dentro de ese plan de ejecución BIM, para luego empezar a hablar de modelado, cómo se va a modelar. Si nosotros no decimos al principio qué es lo que vamos a hacer, ¿cómo nosotros vamos a pretender que un modelado, simplemente un dibujo, vaya a insertarse en todo el proceso BIM? Ahí donde está el fracaso de muchas implementaciones a nivel internacional, ¿no? En esto tenemos también entender que tenemos que el BIM se materializa a través de una base de datos, y esa base de datos tiene que estar alojada en algún lado. Y ahí es donde toma fuerza todas estas opciones, que hay que tener cuidado que el propietario tenga, vamos a decir, dominio de esa espacio donde van a estar alojados esta información, ¿no? Entonces tenemos pues un Dropbox, tenemos Autodesk BIM 360, BIM Cloud de Graphisoft, Viewpoint, pero es importante que sepamos que al final BIM es una gran base de datos, ¿no? Y tiene que estar alojada en algún lado. Esta es la propuesta BEP, que está semejante a la propuesta de Pensilvania. Nosotros lo que hicimos fue una adaptación, la traducción al español y la incorporación de ciertos elementos para tropicalizar esa propuesta en Venezuela, que es la que va luego a mostrarle Vivian, ¿no? A continuación, el arquitecto Vivian.
Estamos en tiempos de adaptación. Tenemos que pasar de CAT a BIM, que es la filosofía normalmente, que es el nivel cero que llaman de BIM, y estamos en tiempos de cambio definitivamente, ¿no? Lo interesante es que los profesionales perciban ese cambio, porque las especies que sobreviven no son las más fuertes, según dijo Darwin, sino las más perceptivas al cambio, ¿no? Estos son los contactos que ya se los vamos a colocar en el chat, los que quieran incorporarse a la comunidad BIM, los que quieran recibir información gratuita del tema BIM a nivel global, pueden seguirnos en el Twitter @Dataline, pueden incorporarse a la comunidad, donde todos los días estamos poniendo información, webinar, eso es la función de la comunidad nuestra, informar, ¿no? Informar. Esta iniciativa está dentro del convenio notariado que tenemos con el Colegio de Ingenieros de Venezuela para promover no solamente el BIM, sino la formación, y el colegio tiene un plan que es el plan de gerencia de proyectos con BIM a través de este diseño curricular que se ha hecho, y un plan de formación más amplio que se ha planteado a través del colegio, que se llama el Plan de Entrenamiento Profesional BIM, o el PEP-BIM, ¿no? Que está formado por 4 diplomados, el primero que estamos arrancando ahorita en septiembre, la otra corte más que arranca, ya tenemos egresados de la primera corte, estamos hablando de gerencia de proyectos con BIM, formación básica, todo lo que tiene que ver para que el profesional sepa dónde debe canalizarse, hacia dónde puede ir, si va a ser hacia modelado, hacia inspección, hacia la parte de facility management, etcétera, ¿no? Entonces la segunda, ese primer diplomado es un paseo generalizado para preparar a la gerente de proyectos para abordar los procesos BIM. El segundo es el modelado BIM con aplicaciones del BEP, ¿no? Y el tercero es gerencia de construcción, ya el tema netamente constructivo, cuáles son las aplicaciones de BIM, que ya hoy, por ejemplo, Daniel les va a dar un poquito de explicación de este tema. Y el cuarto diplomado es gestión de mantenimiento y facility management. Son 4 diplomados progresivos, son más o menos 600 horas de formación, cerca de un año, un poquito, alrededor de un año, un poquito más, que vamos a permitir que esa formación progresiva va a ser posteriormente, dentro de los planes que tiene la institución, el Colegio de Ingenieros, hacer una especie de certificación profesional, porque el colegio tiene competencia en el área de certificación profesional y se está conversando, por supuesto, con universidades para llevar esto a nivel universitario, que es el tema de la titulación, que tiene que ser ya a nivel de universidades que son las habilitadas para formar. Acuérdense que a nivel mundial hay muchos máster que se dan de esto, pero no son máster, vamos a decir, que tienen prosecución universitaria, o sea, no son a títulos de licenciatura o equivalente o de posgrado, sino son títulos, son equivalentes como una especie de diplomado de formación de alto nivel, muy bueno esas formaciones también, excelente, como el PMI, por ejemplo. El PMI tiene una certificación profesional y hay otros organismos de BIM que son excelentes a nivel mundial, muy buscados, pero el tema universitario pues tiene otra connotación, ¿no? Para prosecución de estudios, reconocimientos, ascensos académicos, etcétera. Tiene otros usos, ¿no? La plantilla que nos acompaña pues es una plantilla bien, vamos a decir, documentada en el tema BIM a nivel de excelentes profesionales, con experiencia, algunos en Venezuela, otros fuera de Venezuela, que nos acompañan en este diplomado, ¿no? Hoy va a estar con nosotros Vivian y Daniel, que nos acompañan desde afuera, de Estados Unidos. Está Daniel, excelente modelador en el tema de todo lo que tiene con BIM, una visión que tiene extraordinaria de eso, ¿no? Un extraordinario profesional en el área BIM, ¿no? Y también nos acompaña, pues, Marley de Estados Unidos, Patricia, que es BIM Manager, Ignacy con algunas intervenciones, por ser pues una persona muy dedicada, un gurú de este tema. Es uno de los directores del BIM Summit europeo, o sea, los máximos representantes del BIM en Europa, ¿no? También tenemos a Pablo, que es APP Consulting, del tema de Power Project, de la planificación 4D, 5D, y a otra persona también que es muy reconocida a nivel mundial, cuando lo podemos contactar para que nos apoye con presentaciones, el arquitecto Pecola Marán, que es con Construction Management. Entonces finalizo pues esta charla, dejando a ustedes fijo el tema de por qué estamos haciendo esto y qué es lo que se va a obtener al final de esto, ¿no? Primero tenemos que entender que la profesión cambió y vamos a trabajar con un modelo virtual tridimensional, que es la columna verde, la primera. El BEP es una brújula que nos va a orientar cómo es ese modelado, ¿verdad? Que es a través de planos, simulaciones, la preconstrucción virtual. Eso que quede claro en la primera columna. La segunda columna es que esto genera una gran data y eso tiene que estar en una nube, un servidor, entonces necesitamos conocimiento. Y fíjense que son otros profesionales los que tienen que involucrarse en ese tema, porque lo que es el tema de data, manejo de intercambio de información, son profesionales especializados en eso, que no son ingenieros ni arquitectos, por cierto, a menos que tengan especialización en esa área, ¿no? Estamos hablando de la información paramétrica, una gran data o metadata,
estamos hablando de objetos, estamos hablando de cómo se clasifica el modelo, de estándares internacionales como Masterform, Uniform, para que ese modelado quede de acorde con lo que estamos nosotros deseando con el BEP, ¿no? Entonces esa es la segunda columna. La tercera columna es un tema tecnológico. Tenemos que dominar nuevas tecnologías, software, nuevos hardware, formar a las personas, al equipo, a las empresas que van a formar parte de esto, con capacitación, entendiendo de que hay mucho software y que dependiendo de lo que la empresa vaya a hacer, el uso que vaya a tener de esa formación, pues va a tener que formarse en determinado tipo de software, ¿ok? Software, por cierto, con estandarizaciones internacionales. Y tenemos que, la empresa tiene que definir cuál va a ser su ambiente común de datos, el común Data Environmental, que es el CDE, definido en la norma ISO 19650 y en la PAS 1192. Porque esos son procesos, pero están atados al manejo de información, de datos compartidos. Esa es la tercera columna, ¿no? La cuarta columna es el manejo de estándares. Si nosotros no hacemos esto con estándares internacionales, pues evidentemente estamos haciendo algo incorrecto. Y esas son las normas ISA, las normas CEN, etcétera. Y luego tenemos que tratar de todo ese trabajo condensarlo a que subir el nivel y concentrarnos en una especie de nivel de madurez que hay que ir haciéndolo progresivamente, ¿no? Las normas PAS 1192 clasificaban desde el nivel 0 hasta el nivel 3, ¿no? Ningún país todavía ha llegado al nivel 3 BIM, ¿no? Pero están muy cerca algunos países como Inglaterra, los países nórdicos, etcétera. Y la cuarta columna, que es no menos importante, la quinta, perdón, es en los procesos constructivos que se va a generar con este modelo. Es cómo aplicamos ese modelo en la realidad. Una vez que eso tenga con su planificación, viene el tema de construcción. ¿Cuáles son la generación futura de ese gemelo digital una vez que se construya, ¿no? Si va a ser aplicado para gemelo digital. Ahí tenemos que ver todo ese tema que va luego a ser entregado para la gerencia de activos y entraría en una nueva etapa, ¿no? Que es la parte ya de ejecución. Entonces este es un mundo bastante amplio, como ven, es un mundo transformacional, no es simplemente decir que aquí cambió, que vamos a aplicar un software simplemente, es un cambio conceptual de cómo se ejerce la profesión de ingenieros y arquitectos y afines. Y esto tiene que ver con el cambio en nuestras vidas, ¿no? El COVID y esta pandemia nos ha sometido a nosotros a una serie de cambios que no pensábamos, ¿no? Pero el cambio es la ley de la vida. Y aquellos que miran solo al pasado o al presente se perderán seguro el futuro. Eso lo dijo Kennedy, ¿no? Tenemos que prepararnos entonces para pasar del CAD al BIM, así como pasamos de las mesas de dibujo al CAD. Ahora tenemos que pasar de esas pseudomesas de dibujo, tecnomesas de dibujo, que es el CAD, al BIM, que es otra realidad, ¿no? Y bueno, la próxima parada viene a COGEDE, los invitamos al estado COGEDE, que a lo mejor incluiremos un tema nuevo para COGEDE. Esa es la idea, que iremos haciendo una variación. La etiqueta que hemos puesto es que sin BEP no hay BIM, que espero que les quede bien fijada esta información, de que no permitan que le hablan de BIM si no le hablan de BEP. Tiene que venir, eso es un paquete unido, ¿no? A menos que yo quiera hablar de modelado solamente, que sí puedo hacerlo perfectamente. Bueno, esta es la presentación que yo tenía prevista para esta primera parte, agradeciéndole profundamente por haber asistido. Y ahora venimos con el arquitecto Vivian Díaz, que va a hablarle sobre el BEP brevemente, cómo se implementa el BEP, la propuesta que estamos haciendo para Venezuela, y luego Daniel le va a dar algunas aplicaciones prácticas del BIM, tanto a nivel de diseño como a nivel de construcción, brevemente, por supuesto, porque esto es un tema bastante amplio. Buenas tardes. A continuación, bueno, les conversaré acerca de lo que es un BEP, cómo está estructurado, cuáles son las fases que se plantean para la formulación de un BEP de proyecto. Lo indicó el profesor, elaborado por proveedores precontratados para abordar los requisitos de información del empleador o cliente, donde se ilustra al detalle cómo se va a gestionar la información durante el ciclo de vida del proyecto. Se especifican los estándares, estrategias y procesos que garanticen la exitosa implementación de la tecnología de diseños de avanzada. Regularmente existe un BEP preliminar al contrato y un BEP post-contrato. El BEP preliminar determina todas las exigencias del contratista y el BEP post-contrato define las pautas y es la fundamentación del contrato. ¿Okay? Cuando estuvimos revisando los fundamentos y estándares internacionales que soportan lo que es la formulación de un BEP,
detectamos que hay muchos elementos de los fundamentos de gerencia de proyectos. En tal sentido, nosotros nos referenciamos al PMI a través de lo expresado de la bibliografía PMBOK o la guía, donde indica la existencia de las áreas de conocimiento y un grupo de procesos y su matriz de desarrollo perfectamente se interrelaciona con la formulación de un BEP. Para expresar un poco, en resumen, esa interrelación podemos observar, por un lado, la línea de tiempo que indica el PMBOK, que reconoce en una primera etapa, una primera fase, anteproyecto, inicio del proyecto, organización y preparación, ejecución del trabajo y completar el proyecto. Dentro de su planteamiento, el PMI señala que en el anteproyecto se evalúan las necesidades, se define el caso de negocio y se define el plan de gestión de los beneficios. Lo que se desarrolla y se consolida en el acta de constitución de proyecto que da inicio al proyecto y finalmente se expresa el plan para la dirección de proyecto. Ok, acá se conjuga las 10 áreas de conocimiento y el grupo de procesos que son el inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y proceso de cierre. En referencia, interrelacionando la formulación de los componentes del BEP, para la formulación del BEP y la gerencia de proyectos, tenemos que en la primera fase de anteproyecto se identifican y evalúan los requerimientos del cliente, se define el caso de negocio y se formula la visión general del BEP. ¿Para qué se va a emplear? Se formulan los objetivos en la siguiente fase, objetivos y usos BIM, y se formula el acta de constitución del proyecto. Estas dos etapas se integran en una fase que para nosotros es la inicial. ¿Okay? La organización y preparación, se identifican los estándares y procesos BIM, estrategias de intercambio y la gestión integral del BEP. Acá es una fase dinámica de encuentro entre todo el equipo, se fijan acuerdos para los estándares y los procesos BIM a desarrollar durante la formulación del plan. Y la última etapa ya es la dirección del proyecto, plan de ejecución del proyecto BIM, que está definido ya en la definición, en la ejecución del trabajo, tercera fase. De las investigaciones que anteriormente les indicó el profesor Leonardo, nosotros formulamos una guía que consideramos una guía de contenidos que consideramos son los elementos mínimos que debe tener un BEP de proyecto post-contrato, conformado por las siguientes secciones. La sección A, donde se formula la visión general del proyecto; la B, la información del proyecto clave; C, los contactos claves para el proyecto; D, los objetivos, se detallan los objetivos del proyecto y usos fin; los roles de organizacionales a involucrarse en el proyecto y de personal a requerir; diseño de los procesos BIM; el intercambio de información, cuáles son sus estrategias; la sección H, requerimientos de datos para gestión del inmueble y sus servicios asociados; la I, procedimientos de colaboración; J, control de calidad; K, necesidad de infraestructura tecnológica; estructura del modelo; entregables del proyecto; estrategias de entrega o contractuales y los adjuntos. Vemos que este grueso de secciones son elementos mínimos que debe contener todo BEP. Para nosotros facilitar la enseñanza de la formulación de un BEP, se desarrolló un ejercicio académico basado en un proyecto y se adaptó el BEP de acuerdo a los requerimientos académicos y se formularon las siguientes secciones. Vemos que no están incorporadas la sección H, que es el requerimiento de gestión del inmueble, y la sección N, estrategias de entrega de contrato y los adjuntos, ya que por ser un ejercicio académico no se contempló la fase de mantenimiento, ¿verdad? Establecer los lineamientos para la fase de mantenimiento y las estrategias de entrega de contrato, evidentemente, porque es un ejercicio académico. Y los adjuntos fueron considerados dentro de cada una de las secciones que acá se indican.
A continuación vamos a ver lo que es cómo se estructura el plan de ejecución de un proyecto BIM. El plan de ejecución de un proyecto BIM, en su primera fase, que es la fase de inicio, cuyo objeto es la formulación del acta de constitución que da inicio al proyecto. Allí se expresan la visión del documento, objetivos generales y específicos, control del documento, los mecanismos de control de cambios del documento, la información inicial del proyecto, se identifican y se indican los requerimientos del cliente, se asocian de acuerdo a la norma 19.650 y se definen los objetivos BIM del proyecto. Se vinculan a un conjunto de usos contemplados en los estándares internacionales para adquirir y lograr los objetivos BIM. En la segunda sección está referido a la gestión de la integración. Acá se identifican los estándares BIM asociados al ambiente colaborativo, al desarrollo del modelo, a la clasificación del modelo y a la interoperabilidad existente entre los distintos software. También se estructura a modo de acuerdo en todo el equipo, se identifican los procesos BIM fundamentales y las estrategias de intercambio de información a aplicar durante esos procesos BIM. Finalmente, todos estos acuerdos se ven reflejados en el desarrollo de las siguientes áreas de conocimiento y a través de cada una de estas secciones que conforman en la propuesta que nosotros planteamos para la conformación de un BIM. La primer área de conocimiento está referido al manejo del alcance y los riesgos, a la gestión del alcance y los riesgos, que se ven expresados en referencia a los diseños de procesos BIM, el intercambio de información BIM, se identifican y evalúan los riesgos asociados al proyecto y las estrategias de colaboración asociadas al entorno común de datos. La segunda área de conocimiento está referida al alcance y la estructura del modelo. Se define la estructura de los datos que se van a incorporar en el modelo, los puntos de referencia del proyecto y los niveles de desarrollo gráfico del modelo. El otra área de conocimiento que se desarrolla es la gestión de los recursos y los costos a través de la identificación de los roles organizacionales a emplear, ¿verdad?, propios del cliente, así como el personal a emplear o contratar. También se identifica el conjunto de necesidades de infraestructura tecnológica que requiere el proyecto para su desarrollo. La gestión de las adquisiciones es otra área de conocimiento vinculada a los cronogramas y a la gestión financiera del proyecto. Acá se identifican las adquisiciones, la EDT de costo del plan y el cronograma de ejecución financiera del proyecto. Se estructuran, ¿no? La otra área de conocimiento está vinculada a las comunicaciones, los interesados y la calidad. Se formulan los conjuntos de procedimientos de colaboración referidos a las reuniones, al intercambio de información a nivel electrónico, así como los encuentros para aprobación de entregables, entre otros. Y en control de calidad, cómo se va a llevar el control de calidad del modelo, la verificación del logro de los objetivos BIM y la verificación de los entregables previo a su aprobación y entrega. Entonces, como vemos que es un circuito, es una estructura de fases que nos permite conformar el BEP. Vamos a pasar ahora a cada una de las fases y tratar de identificar cómo están constituidas. Primeramente definimos que el acta de constitución del BEP está integrado dentro de la estructura del documento y es conformado con el cliente, quien autoriza la existencia del proyecto, definen en conjuntos el alcance de la inversión y el tiempo estimado para el proyecto. Y de esta manera se confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Acta de constitución. Sección A. Esta sección A se conforma por un conjunto de actividades que nos permiten identificar los objetivos generales y específicos del proyecto, del plan y el alcance del plan, así como los documentos de control del plan referidos a los históricos de revisiones que se le realizan al plan y a los procesos de cambios que se pueda, cómo es el proceso de cambio para efectuarse en el plan. La sección B, información del proyecto. Acá se identifican los datos
de identificación y ubicación, los hitos del proyecto y los referenciales de proyectos y sus estatus. La sección C, contactos claves del proyecto. Acá se indican los diversos contactos del personal que se integran en el proyecto, los datos clave. La sección de los objetivos de proyecto se identifican primeramente los requerimientos del cliente, se evalúan, se asocian, ¿verdad? Según lo indicado en la norma 19.650 y se formulan los objetivos BIM en conjunto con el cliente del proyecto. La sección de usos BIM del proyecto, acá se identifican los distintos usos vinculados a los objetivos BIM previamente identificados, se elabora una matriz donde se relacionan los usos y los objetivos BIM, se identifica la matriz de gestión, cómo va a irse gestionando dichos usos durante las distintas etapas del proyecto, se plantean los usos excluidos que pueden impactar significativamente en el proceso preestablecido en el proyecto y los futuros usuarios o interesados, cómo se van a vincular con la información del proyecto. Acá podemos ver que son un conjunto de matrices, cuadros lógicos de análisis que se aplicaron en el modelo académico del diplomado y que, bueno, son detallados y explicados durante el diplomado a través del ejercicio académico que se diseña. La segunda fase es la gestión de la integración del BEP. Esta integración se expresa en un conjunto de procesos y actividades que permiten identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los estándares BIM en los diversos procesos de la dirección del plan de ejecución del proyecto BIM. La gestión de la integración del plan del proyecto nos permite, es una fase dinámica de encuentro entre todo el equipo de trabajo que permiten dimensionar y fijar los acuerdos que se van a desarrollar durante el plan referido a los estándares BIM propios de la metodología. Entre estos estándares tenemos el ambiente colaborativo. Cuando hablamos de ambiente colaborativo, hablamos del conjunto de software y hardware que vamos a requerir en el proceso, los roles organizacionales del cliente y personal requeridos, cuáles serían sus capacidades, sus compromisos dentro del proceso, la plataforma tecnológica de colaboración que se va a emplear, si va a ser por nube, si va a ser por una red local o por otro medio, o estación de interacción de obra si se va a requerir. La otro estándar de la metodología que se debe esbozar durante esta segunda fase es la interoperabilidad. Proceso de intercambio de información entre los software. Se debe identificar cuál es ese proceso de intercambio de información que se van a dar durante la aplicación de los diversos software en las distintas etapas del proyecto. Los formatos de archivos IFC a aplicar, los estándares de creación de los objetos ECOP y organizar los parámetros del modelo según la estructura del IFC. La interoperabilidad vemos que está vinculado al proceso de intercambio de información o de conexión entre los diversos software, pero también a la estructura de los manejos de los parámetros propios de cada uno de los elementos que conforman el modelo con el IFC, que es nuestro archivo clave de interferencia de datos. El otro estándar es la clasificación del modelo. Estrategias de clasificación que se debe fijar la estrategia de clasificación para extraer información del modelo. Esta extracción está referido, si puede ser referido a elementos del sistema, a categorías de los espacios o a jerarquías de capas de datos abstractos. O clasificación por costos o presupuestos. En el caso particular del modelo académico desarrollado en el diplomado, nosotros empleamos la clasificación por costos o presupuestos para vincularlo con otro software, ¿verdad? Desde el Revit o Archicad. Esta vinculación es una propuesta realizada por la Casa DataLine a través de un archivo que nos permite, utilizando las normas Covenin como códigos referenciales, códigos Covenin Mapres, que permiten a través de un archivo TXT vincularse con el modelo virtual y clasificar los elementos y extraer de las tablas el presupuesto tal cual
las necesidades referidas o los requerimientos de partidas referidas a Covenant. Esta es una propuesta muy novedosa que nos permite vincular un software tradicional como MAPRES, que es de costo, con el modelo virtual y extraer información a través de clasificaciones. Desarrollo del modelo. Niveles de desarrollo gráfico. LOI, los niveles de desarrollo gráfico y el nivel de desarrollo de información a desarrollarse en el proyecto debe ser previamente acordado entre todos los miembros del equipo y cómo este nivel va a irse evolucionando durante todo el proceso o las etapas concebidas para el proyecto. Las estrategias de desarrollo de modelos según la lógica constructiva. Hay que fijar acuerdos de cuál es la lógica constructiva del modelo y de qué manera, porque eso va a determinar cómo vamos a ensamblar todos los componentes que van a integrar el modelo virtual. De igual forma, se fijan acuerdos sobre la disposición de las plantillas de diseño, las plantillas de procura o de costo, que nos permitan darle agilidad y o estandarizar los procesos de manejo del modelo virtual. Finalmente tenemos que identificar los procesos BIM a desarrollar durante la realización del proyecto. Se debe negociar cuáles serían esas pautas fundamentales de esos procesos, desde dos niveles, una visión general del conjunto de procesos, pero también detallar los procesos particulares que se integran en ese proceso integrado. Disculpe, la estrategia de intercambio de información, identificar durante la definición de estos procesos cuándo se intercambia información entre sí y qué software están vinculados. De esta manera podemos entonces fijar las estrategias claves o los estándares fundamentales a aplicar en la formulación del plan. Vemos que son un conjunto de análisis de diagramas y acuerdos que se definen a través de unas dinámicas grupales con el equipo de trabajo. Eso es nuestra segunda fase. La tercera fase es la dirección del plan de ejecución BIM, que es el conjunto de procesos que permite definir, preparar y coordinar los componentes del plan y consolidarlos en el plan de ejecución de proyectos BIM. Ya una vez que fijamos los acuerdos entre todos los equipos, cómo vamos a abordar los diversos estándares BIM propios de la metodología, entonces ahora cabe redactar el documento, consolidar las secciones que previamente nosotros ya le hemos indicado, que debe ser como mínima el contenido que debe contener un BEP. Veamos entonces. La dirección del proyecto está, como ya les indiqué, una primera área de conocimiento que es el alcance y los riesgos. Esta visión del alcance desde los riesgos o vinculado a los riesgos nos permite consolidar los diversos diseños de los procesos BIM, que se expresa en la sección F del formato que ya estamos planteando que debe estar contenido dentro de la propuesta del BEP. Proporciona un plan detallado para la ejecución de cada uso BIM, mapa de descripción general del proceso del nivel 1 y mapa detallado de los procesos de usos BIM. Vemos acá en el modelo académico que son un conjunto de procesos que se integran en un proceso integrado, que se conforma en un proceso integrado, pero que forman parte independiente, cada uno tiene un alcance distinto, pero se debe entender desde dos ópticas, desde la óptica particular de cada proceso, como desde la óptica integral del proceso propio de todo el plan. La otra sección que se consolida es el intercambio de información. Es una visión integral de intercambio de información durante las fases del proyecto y sus responsables, tablas de intercambio de información y tabla de definición del modelo. Son un conjunto de matrices que se aplican y que nos permite concientizar cuándo vamos a intercambiar, quién es el responsable, cuál es la versión del archivo que se va a intercambiar, cómo se intercambia y cómo se vinculan esa información entre los diversos software. Son matrices que nos permiten dar una visión global del intercambio de información, expresados en tabla de intercambio de información y tabla de definición del modelo. Tanto los diseños de proceso como el intercambio de información debe ser visto desde la evaluación de los riesgos, porque la metodología BIM, como su nombre lo indica, es
Modelado de información, ¿verdad? Y cuando modelamos información, existe un conjunto de riesgos asociados a esa información. Entonces, debe ser visto esos riesgos dentro del diseño de los procesos del intercambio de información. Identificar los riesgos, analizar cualitativa y cuantitativamente dichos riesgos, planificar las respuestas ante estos riesgos y darle seguimiento y control. Hay otros tipos de riesgos que son externos o propios de la empresa o del cliente o propios del proyecto, que también debe ser identificado, pero fundamentalmente deben ser entendidos desde el diseño de los procesos y desde el intercambio de información, porque estamos gestionando información en una metodología BIM. La sección H, estrategia de colaboración, está visto desde la configuración del entorno común de datos. Definir estrategias de colaboración, los protocolos, los niveles de gestión y responsables de este protocolo, el flujo de trabajo en la gestión de la información. ¿Cómo vamos a compartir esos datos en la nube? ¿Cómo se va a integrar la nube? ¿Quiénes aprueban una información y quiénes reciben la información y quiénes la procesan? Vemos acá que son un conjunto de premisas, estrategias que se definen y que deben ser negociadas. La otra área de conocimiento es el alcance visto de la estructura del modelo. Acá fundamentalmente se elaboran partes de la sección K, que es la estructura de los datos. Se define la clasificación de elementos constructivos, de la organización de los parámetros, la organización de los ficheros y modelos y la matriz de interferencia de los datos. Vemos un conjunto de cuadros y matrices que se aplican para expresar dicha información. Esto es elementos o tablas extraídas del modelo académico que desarrollamos en el diplomado. La sección K, puntos de referencia de proyecto, acá se expresan el origen de coordenadas, los niveles y ejes referenciales del modelo y la configuración de la plantilla de modelado, las distintas configuraciones de plantillas que vamos a aplicar. También en la sección K tenemos los niveles de desarrollo. Se define el nivel de desarrollo gráfico del proyecto, se identifican los niveles de información no gráfica y los elementos vinculantes a dicha información y se desarrolla la tabla de desarrollo del proyecto que nos permite evidenciar cómo va a ir desarrollándose estos niveles de desarrollo en función a cada uno de los elementos que conforman el modelo. ¿Okay? La sección L, que es el listado de entregables de proyectos, es una sección muy importante porque aquí marcamos el conjunto de entregables que se le va a dar al cliente, que regularmente lo asociamos con el incremento de alcance o disminución del alcance del proyecto. ¿Ok? Aquí se estructura una tabla donde se identifica primeramente una codificación del entregable, la descripción del entregable, quién lo elabora y mediante qué método o cómo se expresa el entregable, si es un archivo Excel, un archivo Archicad, Revit, qué tipo de archivos es y dónde se va a guardar ese entregable dentro de la nube, donde va a estar depositado, donde va a ser definido. Entonces vemos que todo debe estar estructurado y expresado, documentado en un web para garantizar que todas las, recuerden que la metodología BIM es altamente colaborativa y esos acuerdos son fundamentales, establecerlos y expresarlos en un documento que todas las partes lo conozcan. Gestión de los recursos de costo. Acá se expresa, se consolida la sección E, roles organizacionales y de personal. Aquí se identifica la conformación del equipo, el organigrama del equipo y niveles jerárquicos dentro del equipo y se vincula el personal con los distintos usos BIM, lo que nos va a permitir definir el tiempo destinado de cada uno de los miembros del equipo a el logro o establecimiento de esos usos BIM preacordados. Vemos que son matrices y cuadros que se aplican y expresan dichos contenidos en el modelo académico desarrollado en el diplomado. En la sección J, necesidades de infraestructura tecnológica, acá se enlista según responsables los usos BIM, la infraestructura tecnológica, destacando las especificaciones técnicas de software y hardware y la información de referencia a emplear en el proyecto. De igual forma, se expresan en matrices y cuadros acordados, son matrices que se extraen de estándares internacionales y que se aplican en el modelo académico del diplomado.
Finalmente tenemos la gestión de las adquisiciones, cronograma y financiera, que permite consolidar la sección E y J a través de la identificación de las infraestructuras tecnológicas de los recursos humanos. Acá se identifican las adquisiciones, se planifican, se efectúan y se controlan las adquisiciones tanto de los equipos y de las contrataciones de los recursos humanos, así como de lo requerido en el proyecto. La EDT del costo del plan planifica la gestión de los costos, estimar los costos y determinar presupuesto y controlar los costos. Cronograma de ejecución financiera del plan, se evalúa el progreso continuo, formular métodos de medición de progreso, calendario integrado de tiempo y costo se formula y el cronograma de costo y tiempo. Finalmente tenemos la gestión de la comunicación, los interesados y la calidad. Esto se expresa en la sección H, procedimientos de colaboración. Acá se describen los medios de comunicación y métodos de gestión, transferencia y registro de la información asociada a procedimientos de reuniones a desarrollarse en el proyecto, calendario de intercambio de información de los entregables, espacios de trabajo interactivo y los procedimientos de comunicación electrónica. Son formatos que permiten expresar dicha información preestablecidos que cumplen estándares internacionales. La sección I, control de calidad, conjunto de estrategias, instrumentos y actividades para controlar la generación de información y los entregables, asociadas a estrategias generales para el control de calidad, que pueden estar asociados a la verificación del cumplimiento de los objetivos BIM o al control del estado gráfico y no gráfico del modelo, o a la verificación de la calidad de los entregables, o cualquier otra estrategia de control de calidad que nos permita garantizar el éxito del proyecto. Finalmente, se establece una tabla de controles del control de calidad, que son las estrategias y el cumplimiento. ¿Cómo va a ser ese cumplimiento de esos controles? El periodo de aplicación, el responsable, es una tabla que expresa dicha información. Y finalmente el modelo de precisión y tolerancia que se va a emplear en el proyecto. Como hemos visto, el PEP es una metodología, la expresión de un proceso, de una metodología de planificación de proyectos y de gerencia de proyectos. Por lo tanto, es fundamental para direccionar, y por eso es que decimos que sin BEP no hay BIM, porque la metodología BIM requiere un conjunto de acuerdos, un conjunto de aplicaciones estándares y requiere control para que la información pueda ser válida para los diversos actores. Espero que esta información les permita consolidar en ustedes esta etiqueta de que si BEP no hay BIM. Gracias por permitirme compartir con ustedes en estos momentos. Gracias, Vivian. Adelante, Daniel. Mantenemos la misma línea que vienen presentando el ingeniero Leonardo y el arquitecto Vivian. Voy a hacer un aporte de BIM, Building Information Modeling, ¿no? No vamos a irnos más al detalle. Esta presentación es una de las tantas aristas de la implementación BIM, ¿verdad? Y esta implementación fue hecha al sur del estado de la Florida, en Miami, en 2017-2019. Véanse las etapas de ese progreso para una implementación, ¿no? Entonces, con este indicativo es que para una implementación BIM hay que tener paciencia, estudio, práctica, coordinación, colaboración y con buenos resultados. Vamos a ver las fases que lo ven muchos por YouTube, muchos por información, como lo decimos con Leonardo, los BIM Hollywood, que hablan de las fases de implementación BIM, pero no vamos a ir mucho al detalle. Vámonos a la consulta que nos hacemos todos, ¿no? Nos hicimos en ese momento, año 2017. ¿Qué hacemos con BIM? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué contamos? ¿Qué equipos tenemos actualmente? ¿Qué software necesitamos? ¿Cuáles son las personas que necesitan? ¿Cuáles son la preparación de cada uno de ellos? Pero importante, siempre marcando que sin BEP no hay BIM. Y la etiqueta sin BEP no hay BIM, de verdad que ha calado, y eso es importantísimo lo que está indicando anteriormente Vivian, toda la estructura de un BEP. Y cuando llegamos en la oficina
en esa tormenta de ideas de todas las personas que estábamos involucrados en el departamento de proyectos de arquitectura e ingeniería, ¿verdad? Comenzamos a ver que necesitábamos desarrollar un plan de ejecución BIM, ¿ok? Y un BEP. También teníamos que hacer la auditoría de qué equipos teníamos, a ver la capacidad de cada uno de ellos si van a soportar esta nueva metodología. ¿Qué centro común de datos íbamos a necesitar para el respaldo de esta data, para el respaldo de los modelos y de que podíamos trabajar de forma colaborativa, tanto interno a la oficina como las personas o empresas que estaban fuera de ella? ¿Qué herramienta de modelado vamos a necesitar? Siempre parece una de las que más suena en el mercado. Por el ejemplo de hoy vamos a ver la combinación de muchas, ¿no? Algunas de ellas, no muchas, algunas de ellas. Importante, transmisión de esa información. ¿De qué? De la data. De esa data como resultado final de estos modelos BIM. ¿Dónde, cómo iba a ser la transferencia de la información? ¿A dónde iba a ser respaldada? ¿De qué manera? ¿Ok? También nosotros decidimos que íbamos a hacer una sumatoria de muchos componentes y vamos a colocarle códigos y vamos a hacerle esos assembly, un término de unidad de medida como kit. Okay, la sumatoria, que esta unidad de medida kit es la sumatoria de muchos componentes. Ya lo vamos a ver más adelante. También teníamos en cuenta cómo hacer el respaldo de cada una de esa información, de esa data, que los nombres de cada uno de los proyectos, ¿verdad? Importantísimo, el template o la plantilla de trabajo para estos modelos BIM. ¿Sí? Comenzamos a hacer esta tormenta de ideas a base de esa información de forma, yo digo, valga el término, de forma analógica, ¿no? Comenzar a hacer la descripción como unas actividades de trabajo. Fíjense que comenzamos a codificar. De esta unidad de medida se generaron unos códigos numéricos, pueden ser alfanuméricos, y cada uno de esos kits y la sumatoria de cada uno de los componentes. Por ejemplo, en este kit de fundación iban varios componentes, ¿ok? Y con cada uno de sus códigos. Código, nombre del kit y cada uno de los componentes asociados. Y no solamente para la parte de fundación, para cada una de las actividades. Y uno de los puntos, fíjense que estamos hablando en la lámina anterior, la sumatoria de componentes. Fíjense que en esos kits, hasta el concreto era un kit. Bien, pero nosotros también tomamos, tomamos como punto importante la permisología. Esos permisos ante el ente del Estado, ¿verdad? Ante la ciudad de Miami-Dade, tenemos que tramitar ese proyecto, ¿no? Ese permiso y su permiso. Esos permisos están en esta vista. Nosotros generamos unos documentos en Excel, los imprimimos y comenzamos a codificar y hacemos código de colores. Esos códigos de colores funcionaban como un sistema de semáforo verde, amarillo y rojo, y cada uno de esos colores, ¿verdad?, identificaban el progreso de qué, de los permisos y sus permis que iban vinculados a una unidad de vivienda, ¿verdad? Esa unidad de vivienda que tenía su descripción, su permiso ante el ente del Estado, ¿verdad? Y decía desaprobado, aprobado o en progreso, ¿verdad? Y entonces esto nos permitía informarle visualmente, ¿verdad?, a los accionistas, al contratista, al dueño como tal de la empresa. Pero grábense esta imagen para que vean el resultado final, que esta información, vuelvo a utilizar el término analógico, se convirtió en una información de data. Toda esa información se convirtió en data, muy visual, en monitores. Visual, no solamente lo visual, sino la información nutritiva que tenía esos permisos. Bien, entonces comenzamos a generar nuestra implementación BIM,
ya previamente con toda esta información de codificaciones de kit, codificaciones de elementos, data de información de permisos y subpermisos asociados a cada uno de los buildings y a cada una de las unidades de vivienda, su ubicación, su georreferencia, ¿verdad? Pero importante a nivel de implementación BIM, como usuarios comenzamos a seleccionar qué herramienta utilizar. Como decía anteriormente Leonardo, hay N cantidad de herramientas. Nosotros en esta implementación se les va a indicar lo que nosotros usamos. Usamos y fuimos descartando. Por lo menos para la parte de modelado, seleccionamos la de la marca Autodesk, una de las que está más común en el mercado. Utilizamos AutoCAD. Y yo siempre pongo como punto de referencia AutoCAD porque puede escuchar por allí o puede uno imaginarse. Yo me lo imaginé en un momento que Revit iba a sustituir AutoCAD como herramienta de dibujo. Pues no. AutoCAD permanece en esta línea de transmisión de información de esta data porque nosotros tenemos información muy valiosa en nuestros archivos DWG, en nuestros archivos de proyecto. Tenemos mucha información a nivel de detalles constructivos, a nivel de mucha información. Y esa información la podemos extraer de estos archivos CAD y llevarlas a nuestros entregables de nuestros archivos de Revit. Revit, Archicad, Allplan e EasyCon. Cualquier herramienta de modelado BIM. Continúo en la selección de las herramientas. Seleccionamos también de la misma casa Autodesk InfraWorks como para la parte de realidad, la parte de civil. Autodesk Revit, que muchos lo deben conocer, y Autodesk Design Review. Pero todo eso viene en un paquete. Eso viene en un paquete de la marca. Vienen todas esas herramientas de modelado. Aquí está, ¿qué pasó en esta empresa, en esta implementación? También como usuarios en la parte de dibujo y modelado, se incluyó a otra persona, otro profesional, un arquitecto que tenía muchos años trabajando con la herramienta de Archicad, ¿verdad? Y se incluyó en el proceso, se incluyó en el departamento de proyectos la marca Graphisoft con la herramienta Archicad y BIMX, que es una herramienta de visualización de estos entregables. Y luego ustedes se pueden preguntar cómo llegaron, cómo se combinaron estas dos. Y por ahí Leonardo lo llamó muy bien al detalle, los IFC. Los usuarios también, como lo marcamos es bien en esas primeras reuniones de tormentas de ideas, y lo dijo Vivian en ese plan de ejecución BIM, importante el centro común de datos, ¿verdad? Ese centro común de datos puede ser en una nube, puede ser también en un servidor local, en un LAN. En nuestra implementación, nosotros trabajamos con la marca Autodesk, con la plataforma Autodesk BIM 360. Esta plataforma nos permitió, actualmente donde trabajo también trabajamos con esta plataforma, nos permite trabajar de forma colaborativa con estos archivos, lo que pueden ir escuchando, los archivos centrales, los archivos Master Central, los archivos locales. Esta herramienta funciona muy bien. Y también seleccionamos la herramienta, una plataforma de centro común de datos, OneDrive, que nos servía ¿para qué? Para hacer un respaldo, un backup, un espejo de esta data que estaba siendo respaldada en esta plataforma BIM 360. Solamente como protocolo, el cliente dijo, yo necesito tener un backup, un respaldo de mi información que la tiene Autodesk, necesito tener en OneDrive, y se hizo en el protocolo y se hacía ese respaldo y se colocaba. Es que esa transmisión de información de backup se hacía semanal, cada 15 días. Entonces el IT era el encargado, el técnico de la informática, era el responsable de hacer ese respaldo. En el diccionario que se le va a suministrar después de este webinar, van a comenzar a ver al detalle cada uno de estos términos que estamos nosotros el día de hoy en esta presentación. Y aparece uno más, que es el Class Detection. El Class Detection en una implementación BIM, ¿verdad? Como lo pueden ver en la imagen, es el estudio
¿verdad? De estos modelos BIM, cada uno de esos sistemas, llamemos sistema, la ingeniería de detalle, arquitectura, estructura, mecánica, electricidad, plomería, fire protection, en fin, se colocan cada uno de estos elementos, de estos modelos, bajo esta plataforma y se hacen los estudios. ¿Para qué? Para reducir conflictos. Nosotros escogimos, de la misma casa Autodesk, escogimos Navisworks como herramienta como les decía anteriormente, conflicto. Y también practicamos mucho con Solibri de la empresa Nemetschek. Esto aquí lo vamos a ver más adelante en vivo con unas presentaciones de estas herramientas. Practicamos también con BIMtrack, pero la descartamos. Y trabajamos también con BIM Collab. BIM Collab no funcionó muy bien para los archivos BCF, BIM Collab File, ¿verdad? Que estos archivos, después que vienen en una trazabilidad de información, en una interoperabilidad de información de unos archivos IFC, ¿verdad? Y esto nos permitía, esta plataforma, hacer el seguimiento de estos clashes, de estas detecciones de conflicto, tanto internas en la oficina como en empresas externas. Pero teníamos también, hemos hecho, siempre pensando en la parte técnica profesional de ingenieros y arquitectos, pero también en la oficina había personal administrativos de compra, de análisis de precio, de planificación, de inventario, en fin. Entonces, estos usuarios nosotros seleccionamos como herramienta nativa Office 365, Outlook, email, los Word para cartas, documentaciones, Excel siempre como una herramienta importante en estos trámites de implementaciones BIM, en fin, ¿verdad? Y también comenzamos a trabajar con SAP de Business One de SAP HANA para luego que estos modelos BIM, que esa data que nosotros, los modeladores, van incluyendo en esos modelos, se extraía cada uno de forma cuantitativa y se llevan a esta plataforma SAP para generar ¿qué? Órdenes de compra, presupuesto, en fin. Y de esa cuantificación nosotros la extraíamos esos modelos a nivel de esta herramienta Assembly. En Escape no funcionó para la presentación en tiempo real de esta arquitectura a nivel de renders. ¿Okay? Y estas dos herramientas, Trello y Smartsheet, para la parte de planificación y organización de tarea de cada uno de los que estábamos trabajando, tanto en la oficina técnica como en la parte administrativa y la parte operativa en la fábrica de estos elementos que llamamos inicialmente Kit Assembly. Y en la presentación de Leonardo pudieron visualizar Building Smart. Building Smart con su herramienta, no herramienta, esta es la parte de intercambio de información, IFC. Y yo también me mantengo en la misma línea que el ingeniero Leonardo Mato, o sea, que venga por allí a decir que los IFC no funcionan, que se pierde la información. No, nosotros en el diplomado estamos trabajando con esta transferencia de información y funcionan muy bien. Y también aquí está la parte de BIM Collaboration Format, que va vinculado al BIM Collab, que es lo que le decía anteriormente, la trazabilidad de estos conflictos. Ok, comenzamos al Virtual Design Construction. Virtual Design Construction y comenzamos la parte de esta implementación con un levantamiento topográfico. Ese levantamiento topográfico, una estación satelital, hay muchas herramientas actualmente, pero en esta traemos la información de la poligonal, el terreno, en fin. Esto es muy común. Pero nosotros incluimos una herramienta adicional. Incluimos un dron. Ese dron nos permitió, en ese momento, en las obras preliminares, ¿verdad?, hacer un cálculo aproximado del volumen de tierra, compactar en cada uno de los lotes donde van a ser construidos los buildings, los edificios. ¿Ok? Ese dron nos ayudó muchísimo. ¿Qué más nos ayudaron estas herramientas BIM? Aparte de la herramienta drone, nos ayudaron las herramientas Civil de la InfraWorld y nos ayudó también Revit. ¿Para qué? Para que cada uno de esos componentes de las obras preliminares, por ejemplo,
sanitarios de los empleados, tanto personal obrero como técnico profesional, las cabinas que vamos a utilizar, los tanques de agua, la ruta de cada una de estas obras preliminares, tramitar el permiso para cada una de estas obras. Teníamos también la ubicación de contenedores para almacenar materia prima, herramientas y el área de fabricación o almacenaje de cabillas o mallas para parte estructural. Y también la logística de mantenimiento de los camiones del concreto para que no estuviesen por ahí en cualquier área de trabajo, sino un área destinada para el mantenimiento de cada uno de estos medios de transporte de material. Estos modelos BIM nos dieron mucha información, ¿verdad? Y aquí está todo lo que está de un modelo donde pueden ver las unidades y aquí pueden visualizar la ubicación de la bomba de concreto, los contenedores de almacenamiento de mercancía, de materia prima, la ubicación de los sanitarios. Y no solamente que estén en la parte gráfica, la parte visual, sino que nos daban información a nivel de proveedores, de costo, de los modelos BIM, ¿ok? Cuántos baños eran que vamos a requerir para el alquiler de los mismos, los contenedores, cuánto los iban a ubicar, en fin, toda esa información desde un modelo BIM. Lo pueden ver ahí en el video. Que es importantísimo siempre recalcarlo, que no es la parte solamente esto visual, sino que va más allá de estos elementos tridimensionales paramétricos. Luego entramos en la fase de diseño de arquitectura. Como ven en la presentación acá, la vista superior derecha, herramienta Revit y en paralelo ya la presentación virtual como una presentación de un render con Escape, cómo iba quedando, qué íbamos viendo allí, la parte de urbanismo, la parte de acabados de obras finales, colores, en fin. Luego la parte estructural. La parte estructural, nosotros en esta metodología de implementación BIM, estandarizar lo más posible. Y por lo menos a nivel arquitectónico, la unidad de vivienda de 2 niveles, ¿verdad? Variaban, por lo menos estructuralmente eran iguales. Lo que hacían era el cambio a nivel de hacer espejos de las unidades, y la que cambiaba era la casa que hacía esquina, colocándole unas ventanas en la parte lateral. Y el resto eran todas iguales. ¿Qué cambiaba a nivel de interno? La cocina, por ejemplo, solamente habían 2 tonos de cocina, marrón, blanca, y el tope 2 tonos, punto. Y las puertas izquierda-derecha, lo demás era totalmente estándar. Pero aquí en la parte estructural pueden visualizar que tenemos este es un sistema de encofrado basado todo en concreto, las paredes, tanto externas como internas, eran todos en concreto, todos los sistemas iban dentro de estos muros. Y lo que visualizan acá es todos estos encofrados que están en colores, no solamente la parte color y la parte gráfica, sino que nos decían las dimensiones, la misma, tipo de material de aluminio, proveedor y la fase del tiempo de entrega. En la vista superior izquierda pueden ver que nosotros extraíamos de cada uno de los muros de estas casas, de estas unidades de vivienda, visualizan la distribución de la malla, hasta el solape de la malla. ¿Para qué? Para luego llevarlo a un análisis de costo y generar una orden de compra y comprar el material para la ejecución de la obra. Pueden visualizar aquí que nosotros llegamos hasta modelar, esto va en función a lo que decía Vivian en la presentación anterior, el LOP, el detalle de detalle. Modelamos hasta la quevilla, ahí tenemos cuánta quevilla, qué diámetro, y luego pasamos a la parte de costo. Estos modelos BIM también nos funcionaron para la coordinación, como iban de forma paramétrica, iban codificados para hacer la coordinación de la instalación de cada uno de esos encofrados. Pueden ver que aquí en esta implementación no solamente eran unidades de vivienda de 2 niveles, también había unos modelos BIM para edificios. Y como pueden ver, esta cocina se repite en las unidades de edificio, en las unidades de vivienda. Solamente, como les decía anteriormente, cambian los tonos de las mismas. Otra de las fases de la implementación BIM era hacer el testear todos los componentes de la obra. Como fase inicial, nosotros recibíamos del proveedor
el encofrado, ¿qué hacíamos? Chequeamos todos los elementos, la escalera, hasta los puntales de todo el sistema. Si había algún error, de una vez, haciendo el test, descartábamos con el proveedor, hacíamos la reposición, hacíamos otro test, ya estábamos listos para llevar a instalación, a fábrica, a obra. Ok, fíjense que vamos la fase arquitectura, topografía, arquitectura, topografía, obras preliminares, topografía, arquitectura, estructura. Ahora vamos a la parte de la ingeniería de detalle, la parte del MEP, la parte en esta presentación, la mecánica. Kit mecánico. Ven un modelo BIM con cada uno de sus componentes, tanto el equipo como sus ductos rígidos, ductos flexibles, tanto de suministro como de retorno, rejillas de retorno, rejillas de suministro. Pueden verla en la imagen central, todo listo, instalado. Viene que viene de un modelo BIM a ya listo en obra. Fíjense aquí este ejemplo, la rejilla, el ducto de retorno, ducto de retorno, ductos rígidos, ductos rígidos. Y la misma codificación, la misma distribución. Y esto aplicaba también para la parte eléctrica. Y aquí volvemos al tema, siempre estandarizando KIT, que nos quedará grabado KIT en la parte del sistema de ingeniería de detalle, la parte eléctrica. Y comenzamos a estandarizar. Nuevamente en la parte eléctrica dijimos, vamos a utilizar hacia la parte interna de la unidad de vivienda tubería flexible 3/4 tipo conduit color azul. Punto. No había ni de una ni de 3/4, ¿verdad? Y comenzamos a hacer el test en una maqueta 1 a 1, donde los técnicos de la parte eléctrica comenzaron a hacer los kits, ¿verdad? A estandarizar kit. ¿Por qué? Porque teníamos en esos componentes nombre de proyecto, ¿verdad? ¿En qué zona de la vivienda iba ese kit? En la habitación 1, en la habitación 2, en la cocina, en la sala, en el comedor. Pero cada uno de estos componentes kit iban con una identificación de un color. Green, verde, rojo, azul, en fin. Y no solamente la parte, una vez más, no la parte gráfica, la parte constructiva, sino también iba directamente con un circuito que iba al tablero eléctrico. Y estos técnicos, desde sus teléfonos, nos informaban directamente con una aplicación. Si tenían alguna duda, nos reportaban, le respondíamos y directamente en la obra aplicaban, sin nosotros estar montados encima de ellos. Pues. Vaya el término muy venezolano. Vamos a la parte de kit de la parte sanitaria. La misma metodología. Agua blanca. Y aquí de nuestros modelos BIM también verificábamos las longitudes de estos cortes de estas tuberías. Y de verdad que perfecto. Esto no varía, esto no varía, esto no varía. Las uniones no varían, varían las longitudes y con estos modelos BIM descartábamos. Parte de plumbing, sanitario, agua fría, agua caliente, igualmente. Tuberías flexibles, fíjense que los isométricos también salen de un modelo BIM. Y directamente a instalación. Testeamos en fábrica y luego directamente a instalación en obra. Estos kits, claro, esto ha variado muchísimo. Esos entregables van a la obra con unos códigos QR donde se indican la ubicación y los componentes que van asociados. Aquí vemos una presentación de los Class Detection con la herramienta Solibri y Class Detection con Navisworks. Ahora vamos a ver directamente con el software, con el programa. Bien, entramos en la parte administrativa, digo yo, la parte administrativa donde cada de esos elementos BIM ya con ya modelado. Fíjense que esto viene directamente de esta herramienta Revit, cada uno de estos componentes modelados
estos son los de sanitaria, iban directamente ¿a dónde? A esta plataforma SAP, un ERP, donde tenían toda la cuantificación de estos elementos y se generaban ¿qué? La cuantificación de este proyecto con sus códigos y la ubicación de estos elementos. Véanlo aquí al detalle. Número del proyecto, número del kit y la ubicación del mismo. Y no solamente la parte de ese SRP, de estos cuadros gráficos a nivel de cuantificación, sino, fíjense, estos monitores nos indicaban con unos filtros de visualización, ¿verdad? En los televisores, que ya directamente el dueño veía qué estaba, cuántos elementos de tubería tenía, cuántos elementos de terminación, cuántas piezas de electricidad, cuántos elementos de detalle, cuántas tuberías tipo conduit. Ya lo vamos a ver. Y no solamente la parte de los materiales, sino que también se generaron monitores de visualización de los permisos y sus permis de esa parte que vimos inicialmente en ese cuadro de Excel. Ya teníamos data. Data en monitores decían que estaba en progreso, el permiso de electricidad estaba en progress o aprobado, fíjense la parte porcentual de esta misma tabla. Cuando esto generaba un vínculo directamente a Miami-Dade y veías el estatus de cada uno de ellos. Y aquí también veíamos esa misma trazabilidad de información, esa parte cuantitativa de componentes, tenías unas órdenes de compra y la trazabilidad de qué, de esos kits que iban como los semáforos, pero ya de forma digital. Estaba en qué estatus, en orden de compra, en fabricación o ya estaba en entregable directamente a la obra para su instalación. Cuando recibían ese kit, esos kits recibidas en obra, había una persona responsable con unas tablas que veían, hacían solamente un check a dónde iba, en qué proyecto iba ese kit, cuál era el código del kit, en qué unidad de vivienda iba y el estatus, si está instalado, si está por instalar. También incluimos una parte de planificación de estos kits, no solo kits o actividades de obra, pero surgieron algunos inconvenientes con la parte de visualización de los proyectos y en las mismas tablas hicimos algo muy práctico para los que estaban en supervisión de las obras. Hicimos en las mismas tablas, indicamos el nombre del proyecto, ¿verdad? Cuando hacían un clic en este proyecto, iba de una vez a la planificación, la proyección de la planificación y los porcentajes de avance de cada una de ellas. Y esta tabla nos permitía hacer un informe fotográfico de las actividades. Y pueden visualizar que aquí en esta imagen, que no solamente el kit es las tuberías y todos estos componentes, fíjense, le decía anteriormente que era el concreto, es la malla, es la cabilla, y es el lavamano, pero la sumatoria de todos sus conjuntos, el gabinete del baño, el lavamano, la grifería, el push button y la base donde se apoya el lavamanos, también con toda esa sumatoria iba como kit directamente a la obra. El lavamanos del pedestal, por ejemplo, iba todo listo, armado a obra. Y aquí ven los paquetes entregables directamente a obra. Línea de producción, línea de almacenaje. Y nosotros, ese dron que utilizamos inicialmente para hacer el levantamiento volumétrico de la tierra a compactar en cada uno de los lotes, también lo utilizamos para hacer el chequeo y el avance de las obras. Voy a ver un video acá. En la vista inferior izquierda ven un edificio, una unidad de viviendas donde fue levantado con este dron, con una nube de puntos. Esto no funcionó para hacer un descarte, una ubicación geográfica de este edificio y verificar distancias de retiro. Y de verdad que funcionó muy bien. Vean el detalle del edificio y lo van a ver en el próximo video. El mismo edificio,
Ahí estamos haciendo un cálculo de distancia, de retiro y perfecta. Y ahora un punto importante en las obras, las terminaciones, los acabados. Esos acabados nosotros con estos códigos QR, ¿verdad? Que están directamente en los planos y están en cada una de las unidades. Vean qué pasa. La persona que está encargada de la supervisión del punch list, ella desde su unidad móvil captura la imagen y se ubica en qué unidad de vivienda se encuentra para hacer una memoria fotográfica de las obras a terminar. Ella hizo todo su informe, el estatus de cada uno de los puntos. Hace una captura que va a reportar en ese centro común de datos que esa data, ¿dónde la va a respaldar? ¿Dónde la va a respaldar? A dónde va vinculada, a qué unidad de vivienda, a qué edificio. Y una vez le hace el seguimiento de las obras terminadas. Bien. Y aquí están las obras ya. Fin. En la oficina, fíjense que aquí están los monitores que yo les decía que el cliente veía sus indicadores. Estos códigos QR, el que tiran a mano derecha, pueden con su cámara fotográfica capturar, lo va a llevar directamente a la página web de DataLight, donde van a ver la descripción de cada uno de los cursos de estos diplomados, o cursos de estos diplomados, ¿verdad? Y a mano izquierda ven todos mis datos, que estamos completamente a sus órdenes. Y ahora le voy a hacer una presentación muy rápida de las herramientas. Aquí tenemos Revit, ¿verdad? Nuestra caseta de nuestro proyecto del diplomado. Aquí tenemos todos los sistemas en un archivo federado. ¿Verdad? Tenemos la parte de plomería, movimiento de tierra, mecánica, estructura y electricidad. Pero ese modelo no solamente está en Revit, también lo llevamos a una herramienta como Archicad, ¿vía qué? Vía IFC. Eso lo vamos a ver al detalle en el diplomado. Vamos a ver un segundo. Aquí está. Fíjense que es la misma caseta. Y esa misma caseta está un archivo federado para los class detection. Aquí tenemos Navisworks. Hacer los class detection. ¿Sí? Y para cerrar, voy a presentarles dos plataformas de centro común de datos que son un segundo. Tenemos aquí, conozcan la plataforma BIM 360 de Autodesk, ¿verdad? Donde tenemos la parte de planos, la parte bidimensional de documentos y aquí están todos los modelos. ¿Okay? Esto es donde esta es la plataforma donde trabajo actualmente. Les puedo mostrar mucho. Y otra plataforma de centro común de datos que es, disculpen, de BIM Plus de Allplan, que no solamente es Autodesk. La verdad que esta plataforma, de verdad que a mí me visualmente y a nivel de modelado es muy buena. Y Allplan a nivel estructural es muy buena herramienta. Bueno, señores, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Estamos completamente a sus órdenes. Gracias, Leonardo. Vivian.
Gracias a ti, Daniel. Saludos, Excelente. gracias a ti, Daniel. Gracias. Excelente, excelente, Daniel. Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias a todos, amigos. Ha sido un placer desde Venezuela, los que nos siguieron de afuera. Hasta luego, un placer. Un abrazo para todos.